primera unidad, que busca que podamos observar de manera global cómo se presentan las distintas actividades como una parte de la clase teórica, los contenidos, lo que hace el profesor de la cátedra, lo que hace el estudiante, y por otra parte lo que está en el aula virtual, lo que corresponde al trabajo personal y al trabajo grupal, de la unidad 1 en este caso. Entonces, como tú ves, la unidad 1 es gestión de aula y contiene una serie de aspectos, de conceptos y contenidos relacionados con esta gestión de aula, los conceptos y objetivos de la gestión de aula, los factores que median en el aprendizaje, la gestión de aula actualmente, los estilos de gestión de aula, cómo preparar el aula para el aprendizaje, y ahí hay documentos que yo te recomiendo de la bibliografía revisar, que algunos de ellos justamente provienen de lo que presenta el ministerio. Si no estamos mucho descubriendo la pólvora, sino que estamos ordenando un poco y sacando a relucir algunos documentos que lamentablemente muchas veces quedan solo en la publicación, a pesar de que son muy buenos y no se utilizan. Pero hay unos manuales muy, muy interesantes y elementos que se puedan ocupar justamente para la gestión de aula, las estrategias de un buen clima y disciplina en el aula. Y entonces ahí está la actividad del profesor de cátedra, que siempre se entiende que la planificación del sílabus, cuando dice actividad del profesor, está ligada a lo que hace en la cátedra, pero también a aquello que tiene que hacer con anterioridad para preparar la cátedra. Por ejemplo, si en una cátedra hay que analizar un documento, se entiende que el profesor en la semana anterior revisó ese documento y preparó una pauta y sacó algunas preguntas que le parezcan importantes, algunos detalles, etc. Entonces, eso es lo que va guiando el sílabus. Entonces, por ejemplo, aquí la actividad propone que el profesor de cátedra cite y comente pasajes de los textos de lectura en la clase, estimule el diálogo y la puesta en situación, que prepare y presente situaciones de análisis, que prepare la pauta para evaluar el foro. Como tú ves, en la primera unidad hay 2 foros. Uno, los 3 pilares para realizar una buena gestión de aula y para qué organizar el aula para el aprendizaje. Ambas con nota acumulativa, que más adelante vamos a ver que simbolizan una nota, una cátedra, entre ellas, son 5 foros. Retroalimentar los comentarios de los estudiantes en el foro, elaborar y entregar la pauta del trabajo grupal y retroalimentar la preparación de los trabajos grupales, que en particular es el que se propone para la primera unidad. Y el estudiante durante la cátedra deberíamos esperar que comente las relaciones entre la situación de aula y logro de aprendizaje a partir de una secuencia que hay en un video, y que lea la entrevista de Andrea Schleicher y comente en grupo. Entonces, en el mismo sentido, tenemos los foros, que son 2, los documentos necesarios para justamente las cátedras, los foros y las complementarias. Y ahí tenemos 2 lecturas: buenas prácticas para una pedagogía efectiva, y en el foro 2 se incluye fomento de un clima de aula favorable para el aprendizaje. Y el trabajo grupal, que es la presentación de una organización de aula en una situación teórica. Entonces hay una serie de preguntas que están escritas en el sílabo justamente, que debieran ser parte de la pauta que el docente le entrega a los estudiantes. Cómo se ordena el aula y dónde están puestos los pupitres o las mesas o lo que usen para sentarse en grupo, en fila, por orden alfabético. ¿Por qué? Y tratar de pensar en aquello, porque es una situación real con la que se van a encontrar después los estudiantes. Hay ocasiones en las que uno decide, por características del curso, ¿cierto?, que se van a poner en círculo o que los vamos a agrupar de una manera o de otra. Y a lo mejor eso yo lo podría prever un poco antes para justamente colaborar en una gestión de aula y que no sea así nomás como surja, digamos. Entonces la idea es que a través de la clase, a través del curso, el docente pueda ir presentando estas situaciones hipotéticas, situación de caso. Quizás tú puedes ir complementando también con otras cosas que tú has visto, que tú conoces. El programa lo que busca justamente es la orientación curricular para el docente, pero por supuesto que el docente con la expertise que tiene, como te decía antes,
puede también acudir a los propios recursos que conoce y enriquecer el programa, que es la idea justamente. Entonces, tú ya conoces la idea general de las unidades con la articulación que vimos anteriormente. Entonces, todas las unidades se basan en el contenido, las actividades del docente, las actividades del estudiante, para ir tratando de articularlo. Entonces, la segunda unidad, que es el rol del profesor en la gestión educativa, está el recordar los 4 pilares de la educación, revisar el marco para la buena enseñanza, hablar sobre autoestima docente e inteligencia emocional, que es muy importante en la sala de clases también, y por supuesto de la ética docente, para que recordemos que hay cosas que quizás es mejor no hacer, hay otras que de frentón no hay que hacer, y dónde están los límites también, que es bueno. Y entender también cómo funciona hoy la ética docente, cómo funciona hoy el rol del profesor, hasta dónde podemos sancionar, cómo podemos sancionar, sin, por ejemplo, tener una demanda próxima, ¿verdad? Entonces, las actividades del docente en la unidad 2, en la misma línea de lo anterior, preparar la pauta de la actividad grupal sobre la actividad de los dominios del marco para la buena enseñanza, preparar y presentar 1 o 2 situaciones donde pueda ejemplificarse los dominios del marco para la buena enseñanza, presentar algunas situaciones para ejemplificar elementos de alta y bajo autoestima docente, preparar y entregar la pauta de la evaluación de los foros 3 y 4, que son los que siguen, y elaborar la prueba parcial de esta unidad, que el programa propone una prueba de esta unidad. Y entonces, durante las actividades, lo que le compete hacer al estudiante es que en grupo, por ejemplo, crean una situación que aborde los dominios del marco para la buena enseñanza, en particular lo relacionado con la gestión de aula. En clase lo van a ver con el docente le va a traer algunos ejemplos, van a revisar el documento, entonces lo van poniendo en práctica, en situación. Van a discutir en torno a los 6 pilares de la autoestima, probablemente ellos también van a poder criticar su propio, siempre uno está haciendo el recuerdo de su propio paso por la escuela, y un poco observar cómo ellos se puedan proyectar en la escuela, cómo ellos se sienten para hacerse cargo de lo que significa estar en una sala de clase, en ocasiones con 40 niños o en ocasiones con menos, pero hablemos de la generalidad, pensando en la educación pública o particular subvencionada, que es la gran mayoría del país, digamos. Entonces hay que pensar en eso también para ir ayudando a los estudiantes a ponerse en situación. ¿Tú tenías algún comentario, no? No, vamos bien. Y bueno, ahí está la lectura también que tienen que hacer de los documentos y por supuesto la participación en el foro 3 y 4. En la unidad 3, similar, ahí están los contenidos que tienen que ver ya con convivencia en la comunidad educativa, relaciones interpersonales y comunicación efectiva en el aula, estrategias para la prevención de conflictos, ahora para la resolución de conflictos, mediación escolar, los procesos y estructuras, violencia escolar, ámbitos de la violencia escolar, bullying, maltrato, situaciones de detección temprana, convivencia escolar, definiciones, políticas y orientaciones. Y ahí la actividad del docente tiene que ver nuevamente con preparar una pauta para la actividad grupal, presentar algunas situaciones de conflicto para poder ayudar a los estudiantes a discriminar y a entender estas distintas situaciones, preparar la pauta para la actividad grupal que aborda situaciones de conflicto escolar, ahora en una segunda etapa que sería la resolución, presentar algunas situaciones de violencia escolar, porque hay que diferenciar, ¿verdad?, los distintos niveles de conflicto, preparar y entregar la pauta para el foro 5, que es el que viene a continuación. Entonces el estudiante observa y comenta, por ejemplo, su reacción acerca de un video expuesto, cómo dar clase a los que no quieren. Lee el documento Habilidades del docente para la gestión de clase. En grupo identifica distintos elementos de un conflicto a partir de la situación que plantea el docente. En grupo crea un sketch para simular la situación planteada por el docente, agregando un desenlace. Y lee documentos y participa en el foro 5. La unidad 4 son estas dos unidades, particularmente las últimas, que tienen que ver con las temáticas que se fusionaron de las otras o que se dejaron un poco aparte para poder ponerlas acá.
pensando también en que muchos de los estudiantes que toman este curso en algún momento podían tomar cargos de liderazgo. Quizá las educadoras de párvulo llegar a ser directora de un centro escolar, o los profesores de básica también tener algún cargo en el que pudieran ver. Claro, efectivamente. Entonces habla del liderazgo general, más que solo del liderazgo al interior del aula, que sería algo que más bien se puede ir tratando en las primeras unidades. Entonces, tipos de liderazgo y su aplicación en la gestión educativa, trabajo en equipo en organizaciones educativas, desarrollo de habilidades personales de liderazgo, liderazgo pedagógico, técnicas de negociación para la resolución de conflictos, que en todas las instituciones también pueden surgir. Las actividades del docente en esta etapa: preparar la prueba de las unidades 4 y 5 y retroalimentar las consultas de los estudiantes acerca de la prueba. Y por parte de los estudiantes, discutir acerca de las habilidades de liderazgo ligadas a la actividad docente y decidir cuáles, según lo que ellos vayan aprendiendo, lo que ellos vayan reflexionando, serían aquellas fundamentales que deben estar presentes en un docente líder. Y la unidad 5 habla de la gestión de instituciones educativas. Entonces ahí se abordan organismos administrativos, los supervisores de orientación y colaboración a la gestión institucional, y las redes de apoyo a la labor educativa. Y las actividades del docente: preparar una pauta de búsqueda de información en Internet, guiar el plenario complementando la información obtenida por los estudiantes, preparar el examen y atender consultas de los estudiantes acerca del examen. Las actividades del estudiante: desarrollar la actividad de búsqueda de información en la sala de computación con la ayuda de la pauta entregada por el docente y compartir su desarrollo en un plenario. Esta es la unidad más cortita y está justo al final. Y tiene que ver más bien con que ellos puedan comprender que no están solos en la gestión de una institución, que hay distintas aristas, sobre todo hoy que ha ido cambiando la institucionalidad educativa con la creación de la Agencia de la Calidad de la Educación, por ejemplo, y cómo se van relacionando estas distintas aristas y cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta. Entonces ahí podemos, por ejemplo, encontrarnos con CENAME y otras instituciones que van apoyando la labor también. Entonces, con respecto a la evaluación de la asignatura, no sé si quizás antes de pasar a la evaluación tienes más o menos el panorama general. Sí, no, está clarísimo. La única duda era, las pautas evaluativas del foro, ¿se van a enviar previamente a la líder o son absolutamente de gestión personal? Porque, por ejemplo, en evaluación de las otras asignaturas se está pidiendo que ante una cátedra se envíen previamente las cátedras a la persona responsable. Entonces, en este caso, la líder va a estar presente desde esa mirada de, mira, envío, pauta, foro para tu... Mira, yo me imagino que sí, en términos de que el líder justamente va orientando permanentemente, más allá de solo esta capacitación, ¿verdad? Él se mantiene mucho más presente. ¿Va a seguir siendo Cecilia? Entiendo que sí, pero de todas maneras, como tú ves, seguramente te van a hacer llegar este PowerPoint después. Al principio sí, y Adrián me dijo, él me confirmó que ante cualquier duda él está disponible para todo. Perfecto. Entonces todas esas cosas que tienen que ver con el manejo en la facultad o en la escuela, hácelas llegar a él directamente. Estábamos en la evaluación. Sí. Entonces, para la evaluación, bueno, como se rige por un código, digamos, la evaluación 17, si es que no lo estoy cambiando, hay 4 cátedras y un examen que es obligatorio. Y entonces, las 4 cátedras representan el 60% y el examen el 40%. Cada cátedra es equivalente, 15%. La primera cátedra es la presentación grupal sobre el aula o una organización para el aprendizaje o del aprendizaje. La segunda cátedra es la prueba escrita de la unidad 2. La tercera es la fundamentación de los contenidos y su participación en el foro, de acuerdo a las pautas que entregue el docente. Y la cátedra 4 son las pruebas escritas de las unidades 4 y 5. ¿Cambió eso?
porque antes era diferente. Cátedra y ejercicio. Sí. Sí. Y el examen, como ya ves, es obligatorio y consta del 40%, que es una evaluación escrita que aborda los contenidos de todo el programa. Antes se articulaba con el periodo de cátedra, cátedra 1, cátedra 2 y los ejercicios que eran 4. Ya. Más el examen. ¿Y no había foros? O sea... ¿O eran parte de un...? Uno decidía, digamos, bajo qué mecanismo lo ibas armando, sobre todo los ejercicios. Pero las cátedras normalmente equivalían a pruebas más bien como se denominan así, como solemnes. Ya. Sí, eso yo recuerdo que me lo dieron, me dijeron va a costar tanto cada uno y es equitativo, venía como ya armado, sí, las cuatro cátedras y un examen. A lo mejor los foros podrían entenderse como los ejercicios, como los entendían antiguamente, no lo sé. O sea, hasta el semestre pasado estaban los ejercicios y las cátedras. A lo mejor cambió para este. Sí, y hay cosas que cambiaron en el programa también. Sí, porque yo lo acabo de ocupar mira. Hace poquito, entonces por eso hay cosas que cambiaron de todas maneras. Dice, aquí es importante esta anotación, digamos, que en todas las evaluaciones se deben considerar objetivos y aprendizaje esperados de los tres saberes, saber hacer y ser, e incluir tanto como sea posible actividades de desarrollo que requieran la expresión escrita, ello en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la producción escrita de los estudiantes de la facultad. Ese es un objetivo macro de la facultad. Y ahí está la organización de las evaluaciones. La semana 2, el foro 1, la 4, el foro 2, en el 5 hace la exposición del trabajo grupal, la primera mitad del curso, en la 6 la segunda mitad del curso, en la semana 7 el foro 3, en la 9 el foro 4, en la 10 la prueba escrita, en el 13 el foro 5, se terminan los foros, por lo tanto ya está una cátedra cerrada. Con la prueba escrita de la unidad 2 está la segunda cátedra, en la 15 la prueba escrita de las unidades 4 y 5, tercera cátedra, tercera cátedra, me falta una cátedra, el trabajo es una cátedra también, y en la semana 18 el examen. Sí, el examen no especifica si puede ser una combinación entre teórico y práctico. No especifica. Yo creo que ahí queda un poco más abierto y de hecho me parece que también tiene que ver con que el docente durante el semestre va observando el avance. Tiene que ver con esto de las redes de apoyo. Claro. Es posible que uno a lo mejor pudiese solicitar algún tipo de trabajo, proyecto. Podría ser. De acuerdo a las necesidades de la realidad donde están haciendo la práctica. Podría ser. Claro, eso es lo positivo de que ellos están haciendo su práctica, entonces por eso también el examen queda a disposición, digamos, de que el docente pueda armarlo en base, por supuesto, a los contenidos, pero la metodología es un poco más, se puede discutir, digamos, se puede presentar, porque tiene que ver con lo que el docente también va a observar durante el semestre de sus estudiantes. Si tú, por ejemplo, observas que hay ciertos aspectos que han sido deficitarios, los vas a ir trabajando durante el semestre y quizá en el examen vas a querer observar qué tanto de eso pudieron lograr. O si hubo un área fuerte, te puedes lanzar un poquito más. Claro. De todas maneras, algo escrito, pero también yo creo que ya a esa altura y por el semestre en el que se da esta asignatura, va muy bien el que ellos también desarrollen algo más general. Sí, a mí me llama la atención que, claro, en la semana 18 me imagino con que coincide con el término de otros también. Y si tienen exámenes en todas las asignaturas ahora, puede ser, claro, un poco pesado y solamente quizás puede ocurrir esto de preparar el examen casi de un día para otro, ¿no? Porque hay que ir saliendo de los exámenes. Exacto. Y la otra consulta era si tú sabías si iban a haber pruebas nacionales de esta asignatura. No lo sé. No lo sé. Recuerdo que en algún momento
en las conversaciones con Cecilia, con Viviana, apareció el tema, para ir un poco, ellos querían ir viendo cómo era el avance general, pero después de eso no lo supe en concreto, por lo tanto tendrías que preguntarle directamente a los encargados. Y entonces aquí podemos ver una organización de una semana en el sílabus. ¿Tú tuviste acceso al sílabus, me imagino? ¿O solo al programa? Al programa. Ah, ya. Entonces, semana 5. Están los contenidos, por ejemplo, aquí en la semana 5 estamos en el momento en que ellos están presentando el trabajo de la organización de aula. Entonces ahí están los temas, los objetivos, las estrategias que estás usando, los recursos que necesitas y la evaluación. Entonces aquí yo te decía algunas preguntas que agregamos justamente para colaborarle al docente para que haga la pauta. Entonces en esta organización de aula, los estudiantes se tendrían que preguntar para poder pensar cómo va a ser esta organización de aula. ¿Qué hace el profesor? ¿Cómo se distribuyen los recursos en el aula? ¿Cómo están dispuestas las mesas? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Cómo se distribuyen en la sala? ¿Según qué criterio? ¿Qué tareas y roles se les delega? ¿Qué se permite y qué no se permite? Un ejemplo de acción disruptiva y el manejo por parte del profesor. Entonces, esos son algunos lineamientos para orientar la pauta del trabajo. Y entonces el estudiante en cátedra presenta en grupo su organización de aula, y esta es la primera sesión, porque la segunda va a ser la semana 6. La mitad de los grupos, y se espera que sea 20 minutos por grupo. Comentario en plenario acerca de los trabajos expuestos, y ahí el docente modera los tiempos, comenta lo expuesto y promueve la discusión a partir de lo que expone cada grupo. Entonces tú, anterior a eso, tienes que elaborar y entregar la pauta del trabajo grupal, que debería ser entregada en la semana 3. Claro. Y retroalimentar la preparación de los trabajos grupales. Y aquí están algunas de las lecturas, por ejemplo la obligatoria, que tiene que ver con ayuda justamente, ¿ya? Organizar el aula en educación infantil. Esta es de la Junta de Andalucía, que hace documentos muy buenos. Está disponible en internet. Buenas prácticas para una pedagogía efectiva, guía de apoyo para profesoras y profesores. También está disponible en internet, y especialmente el capítulo 3, con los pies en el aula, y el número 6, clima de aula y disciplina. Y por supuesto el Mineduc, fomento de un clima de aula favorable para el aprendizaje. Todo en el sitio de apoyo compartido. Y hay una complementaria, que yo la encuentro muy interesante, que es de Jackson Phillip, que se llama La vida en las aulas, y está en internet también, Los afanes cotidianos. Es bastante bueno para darse cuenta también de dónde ponemos la energía a diario, en qué nos preocupamos. Esperamos a los estudiantes, por ejemplo, en la puerta, los saludamos uno a uno, los tratamos por el nombre o más bien por el apellido, que le damos alguna responsabilidad a ellos. Es bien interesante en cuanto a imaginarse cómo le gustaría a uno manejar el aula, cómo se maneja. Es posible a través de eso hacer un ejercicio constante, lo que están observando ellos en su práctica, lo que vivieron ellos en su vida, cómo les gustaría a ellos hacerlo, y ir haciendo todo el ejercicio de ponerse en situación. Ahí el rol docente del docente de cátedra es fundamental para poder guiar el programa justamente hacia eso, hacia la puesta en situación y hacia la resolución de estos temas de gestión de aula. Y aquí hay una pantalla, digamos, una captura de pantalla de cómo está organizada el aula virtual con todos los materiales. Entonces tú vas a encontrar ahí las unidades con sus distintas categorías. Yo no la puedo abrir porque este es solo un pantallazo. Ya. Entonces ahí tú encuentras el foro, sí, las clases de la unidad 1 y están los PPT. ¿Tú tuviste acceso a eso también? No, es que no tenía apertura de aula, yo creo que era porque no correspondía el semestre. Ya. Hay PPT para cada clase. Por supuesto que no están en material de la universidad, pero tú puedes modificarlo según probablemente alguna cosa que tú vayas observando, qué sé yo. Pero ahí está la base, digamos, de cómo se espera la orientación curricular.
la bibliografía obligatoria y la complementaria, y así con todas las demás. ¿Ya? Me parece... Lo que más cuesta es que trabajen en los foros. ¿Sí? Yo opino lo mismo que Juanita Pérez. Yo también. Ah, no. Por eso lo importante es que tú puedas entregar una pauta, por ejemplo, donde diga que ellos tienen que poner un tema, contestar. Incluso en la pauta aparece la cantidad de veces que interviene y si además interviene sobre los comentarios de sus compañeros. Claro. En la pauta de la evaluación. Pero aún a pesar de eso, es súper complejo. Ya. Es una de las cosas que más cuesta en el foro de aula virtual. ¿Pero la universidad en general tiene este hábito o es una cosa más bien nueva? Se está incorporando. Sí, porque yo recuerdo que ellos querían usar el foro. Se está incorporando hace poco, por lo tanto, los foros que se hicieron, digamos, antiguamente, hace unos años atrás, eran foros de aula, in situ, en donde tú provocabas la situación de participación o en un plenario. Claro. Y en esto virtual, siendo ellas muy hábiles en todo lo que son las TICs, hasta se complican para eso. Mira. Unas faltas de ortografía. Bueno, yo creo que también por ahí va el detalle, justamente, que también cumple un objetivo importante el tema de los foros porque los obliga a escribir, a ponerse en situación y no a escribir XD, como uno quizás... Claro, claro. Pero, mira, de todo lo que más a mí me cuesta como poder engancharlas a ellas. Claro, y que quizás sea algo valioso, digamos, ¿cierto? Y están tan complicadas con el tema que sacaban hasta las cuentas de cuánto le significaba una mala nota en el foro. Ah, mira. Si yo no participo en este foro, Bueno, a lo mejor ahí tu desafío entonces será ¿cierto? La participación. O sea, es un aprendizaje para nosotros, claro. Una nueva metodología y un aprendizaje también para los alumnos que tampoco están acostumbrados. Claro. Se les olvidaba, por ejemplo, entrar al aula pero ¿que dónde están? En el aula. ¿En qué parte? Porque, claro. Yo no sé si los estudiantes la ven así tal cual. Claro. No. Porque si la ven así tal cual, el foro sale ahí. Y tú les mandabas mensajes o les mandabas, qué sé yo, un recordatorio, claro. Un recordatorio. Nada. Yo creo que hay que crear un hábito. Sí. Bueno, esa es parte justamente de lo que la universidad espera también del rol que tiene este docente, ¿verdad? Que lo veíamos al principio, que el docente de la cátedra pueda justamente estimular, presentar situaciones, motivar, porque el análisis de situaciones tiene que ver también con que los estudiantes estén atentos a lo que ocurre, que analicen y por supuesto que escriban también. O sea, un docente tiene que escribir correctamente, porque también tiene que enseñarle a los niños con los que va a trabajar, claro, a escribir bien. Entonces ahí hay un tema que es fundamental y que no se puede obviar. Y está clarísimo. No sé si tienes alguna duda al respecto. No. Vamos a dejar ahí la... Yo pienso que esta te la van a hacer llegar. Ojalá. Sí, a no ser que tú tengas aquí un pendrive, yo te la copio al tiro si tú quieres. No, pero yo, Adrián, sí. ¿me puedo pedir que me la...? Ya, sé que yo hoy día se la envío a él y él tiene también el sílabus, tiene el programa, tiene todo. Ya. No, yo le pido a Adrián que me mande las 3 cosas. Ya. No, está bien, pero dudas más que nada en términos de la evaluación, si va a ser nacional, no va a ser nacional, si hay que enviar el formato previamente al líder de aula o no, o vamos a participar nacionalmente en pautas que se combinen entre todos los que estamos dando la asignatura y se utilice solo una, ese tipo de dudas, pero el resto... Quizás por ser esta un curso nuevo, digamos, está en camino también, ¿cierto? Van surgiendo, por ejemplo, como me decías tú al principio, algunos comentarios, ¿verdad? La retroalimentación necesaria para revisar y enriquecer cuando corresponda la revisión del material que está disponible. Puede que haya surgido nuevo material o en mejor calidad. No, está nuevo, está cambiado. Ya. Sí, de todas maneras. Claro, ¿viste? De todas maneras.
No, perfecto, me quedó clarísimo. Y lo que tengo de duda se lo voy a plantear a Adrián, que tiene que ver con lo que yo te acabo de decir. Ya. O sea, si es que lo vamos a hacer a nivel nacional, saber con cuánta antelación yo se la tengo que mandar, a quién se la tengo que mandar, Ya, quién va a dar los vistos buenos o va a fusionar las pautas para que podamos utilizar la misma. Si es que quieren tener un antecedente evaluativo que sea consistente, vamos a tener que usar todo. Claro, van a tener que coordinar, sí. No sería mala idea por lo menos establecer las pautas básicas, los criterios, los ítems, y luego cada docente también puede ir adaptando a las realidades más locales, digamos. Pero por supuesto, porque si es una cosa de una orientación curricular, tiene que haber un acuerdo más fundamental. En todo caso, las diapos que van a estar disponibles en el aula virtual, que ya están disponibles por lo que veo, porque a mí ese pantallazo me lo envió Adriana hace unos 3, 4 días atrás. En las diapos está mi correo. Bueno, así que cualquier cosa, cualquier comentario, tú me puedes escribir. ¿Tu nombre completo? Alejandra Concha. Ya. ¿Tú lo vas a dar aquí? No, no lo voy a dar. Solo participé en su creación. Ah, ya. Mira. Sí. No, pero está perfecto. Está clarísimo. No tengo ninguna duda. Solo la evaluativa, pero se la voy a consultar a Adrián. Ya, listo. Bueno, Rosa, Ya un pues, gusto. Alejandra, un gusto. No sé dónde te vi ni en qué situación, pero